Shalom, queridos amigos y hermanos. Estamos hablando y enseñando sobre los fundamentos de la verdad. Vamos a entrar en el cuarto fundamento, que es el crecimiento hacia la madurez espiritual y doctrinal. Hay que crecer. No se puede quedar en la etapa del niño de haber nacido de nuevo y haber recibido el Espíritu. No es suficiente. El Espíritu se recibe para algo. Te purificas para algo. Hoy en día se habla de crecer más, de ser maduros psicológicamente, de ser maduros humanamente, pero la sociedad ha olvidado algo que es importante. Fomenta la sociedad el crecimiento físico. Tome leche, dice, tome tales vitaminas, dele a su hijo, a su niño, tal y cual cosa. Y también en físico, en los gimnasios y otros. También se fomenta un crecimiento intelectual, hay que ir a la escuela, a la universidad, etcétera, ¿no? Un crecimiento también se fomenta en astucia, tienes que ser vivo. Recuerdo que en Colombia me decían, siervo, aquí tenemos 12 mandamientos, no solamente 10 como usted dice. ¿Y cuál es además de eso, dice, el 11 es no dar papaya, no dar oportunidad, ¿no? Y el 12 es aprovechar todas las papayadas, imagínense. Entonces, en astucia, eso es lo que se genera ahora y se promueve. Tenemos cantidades de individuos que superan los 20, 40, hasta 50, 60 años y son inmaduros. Son como de 15, de 12 años o menos todavía. Y que eso genera inestabilidad personal, familiar, conyugal, social, y además el requerimiento de ayuda psicológica, psiquiátrica, recurrir a tranquilizantes y drogas. Pero lo que la mayoría olvidó es el crecimiento espiritual en el conocimiento del Eterno para llegar a la estatura del Mashiach. Primeramente, ¿cuál es la base de toda madurez? Este fundamento es crecimiento hacia la madurez espiritual y doctrinal. Entonces, el temor del Señor es lo primero. La pregunta que le hizo Moshe al pueblo de Israel es: ¿qué pide el Señor, el Todopoderoso, de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, tu Todopoderoso. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a él, Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Devarim, Deuteronomio capítulo 10, verso 12, y también en Yehoshua, Josué 24, 14. El justo Job, en su terrible prueba y sufrimiento, él dijo: el temor del Eterno es la sabiduría. Capítulo 28, 28. Y por ello también fue enaltecido y se le duplicó la abundancia y la felicidad de que gozaba antes de su prueba. Por encima de todo, los padres deben enseñar y criar a sus hijos en el temor del Todopoderoso. Como canta el que alaba el salmista: venid, hijos, oídme, el temor de Adonai os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice, guarda tu lengua del mal, dice, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Para que se aprendan los niños, ¿verdad? Alabanza, que es la canción Salmo 34, 11 al 14. Muchos padres se fatigan por dar a sus hijos sustento, educación, abrigo, información, pero no formación. Poco o nada se enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. ¿De qué sirve que sepa matemáticas, química, física, sociales, historia, si no sabe el temor del Señor? Como dice también en la alabanza, Salmo 111, 10, Proverbios 1, 7, El libro de Proverbios escrito por el gran sabio Salomón. Eso deberían leer los jóvenes. No se trata de un temor en sentido de pavor servil
o a un ser sin escrúpulos que sería el Eterno. No, 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 sino que es un temor reverencial, respetuoso al Creador de los cielos, que es justo, que no permite injusticia ni pecado. La soberbia, toda maldad y engaño, Él no lo permite. Y que su santo temor debe despertar un amor tan grande hacia Él que nos motive a agradarle y vivir en santidad en todo tiempo. Por eso, el seguidor de Él no debe temer ni a la muerte ni a nada, sino solamente a Él. Él puede también rechazarnos de su presencia con el castigo eterno. Dijo el Mesías: no temáis a los que matan el cuerpo, no pueden hacer más nada. Temed a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ya? Dice también la alabanza, Salmo 25:12. Al hombre que teme a Adonai, Él enseñará su camino. Doy testimonio de que así fue con mi vida. Desde niño mis padres me criaron en el temor de Él y Él me guió y me mostró su camino. La ruta que debes seguir en la vida para ser feliz y lograr su plena realización. No quiero extenderme mucho, hermano amado, en esta introducción, aparte de reiterarle que las promesas del Mesías, del Salvador, son grandiosas para los que temen a Adonai y le sirven. Dice también la alabanza, canta, mire, los salmos son alabanzas. Sí, Tejilín en hebreo se dice. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Mire usted. La alabanza, Salmo 31:19. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, cantó la bendita Miriam, madre de Yeshua. Lucas 1:50. A fin de cuentas, ¿qué dijo el gran sabio Shlomo al finalizar su libro? Dijo en el capítulo 12, verso 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Elohim, teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque el Eterno traerá toda hora a juicio, sea buena o mala. Entonces, también se puede traducir y quiere decir el fin de todo libro escrito, porque ese es el contexto. El fin de toda enseñanza, de toda preparación es: teme al Eterno y guarda sus mandamientos. Esto es el todo. Esto es el todo. De nada sirve que sepas y tengas tanta información si no tienes la formación que el Eterno requiere. Pasamos a la importancia del desarrollo espiritual, del crecimiento espiritual. Si un niño no se alimenta, no puede crecer, tampoco puede vivir mucho tiempo así, ¿verdad? Necesitamos comer, beber, descansar y respirar para poder vivir. La vida, ¿no? El aliento. Pero nuestro espíritu o alma necesita mucho más que nuestro cuerpo de un alimento adecuado a su naturaleza. Podemos decir inclusive que no es tan importante el alimento corporal como el espiritual. Como dijo el mismo Moshiach, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y vemos el ejemplo de muchos grandes siervos en su tiempo de ayuno. Moshe, 40 días y noches y otra vez de nuevo a los pocos días. David también cuando su niño estaba enfermo. Yeshua nuestro Mesías, siervos y siervas del Eterno. Daniel, desde antes y hoy. Por eso es que, hermano amado, es que dijo el Mesías aquello. En su ayuno de 40 días, Mateo 4:4, que es vivir de la palabra del Señor. El espíritu humano precisa del alimento espiritual de la palabra del Señor, del descanso de la oración y del aire y del agua viva del espíritu de santidad, para crecer espiritualmente y llegar a la plena madurez. Ruach es viento, neuma en griego, espíritu. Ya, entonces en todos estos idiomas, Yohanan, Juan 4:14 y capítulo 7, verso 37 al 39, él habló de esto. De lo contrario, si no se alimenta espiritualmente,
quedará raquítico y se mantendrá en una infancia espiritual o una existencia sin vida, casi vegetativa. Por eso dice Shaul, Pablo, el rabino y apóstol, que cuando era niño hablaba, pensaba y jugaba como niño. 1 Corintios 13:11. Pero no podemos quedarnos ahí. No seáis niños en el modo de pensar, dice, sino sed niños en la malicia. Pero ahora es al revés. Son muy crecidos en la malicia, pero niños en lo que deberían ser maduros. Ser maduros en la forma de pensar. 1 Corintios 14:20. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, crecer hasta que lleguemos a eso, a un varón perfecto a la medida de la estatura, la edad cumplida de la plenitud del Mesías. O sea que aquí se dice que hay que crecer primero al nivel del conocimiento de Yeshua el Mesías y a la estatura de la edad cumplida máxima que llegó. Efesios 4:13. Hoy es al revés. Somos viejos en la malicia, pero niños en el bien y en el crecimiento del Señor. Si no, miren ustedes ya muchachos de 10, 12 años están hablando pavadas, tonterías. El crecimiento espiritual es indispensable para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, por todo viento de doctrina, ¿no? Llevados por doquier, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice el Shalía y rabino Shaul, Efesios 4:14. Como en la actualidad nos bombardean con una cantidad de doctrinas y filosofías engañosas, ¿no? Hoy con el internet mucho más. ¿Y cómo será con la inteligencia espiritual? Brujerías, ocultismo, esoterismo, control mental, meditación trascendental, rosacruces, nueva era, astrología, espiritismo, santería, magia. Hoy en día se ha infiltrado en el judaísmo, en el movimiento mesiánico israelita, en los cristianos, cuanto hay, ni se diga en el catolicismo. Tenemos el ejemplo de los grandes siervos del Eterno como Shmuel, como dice en 1 Shmuel 2:26, David en 1 de Crónicas 11:9, Yohanan el Bautista en Lucas 1:80. Dice que crecían en Gesed, en gracia traducen, o sea, en bondad, ante Elohim y los hombres, en grandeza, fortaleciendo su espíritu. Nuestro Salvador Yeshua el Mesías, cuando niño, dice, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia, la bondad de Elohim era con él. Lucas 2:40. El Sheliach Shaul, apóstol Pablo, agradece a Elohim por los tesalonicenses, porque su fe va creciendo, dice, y el amor de cada uno abunda para con los demás. Segunda Tesalonicenses 1:3. Vamos a ver ahora que es necesario crecer en Yeshua el Mesías y en sus enseñanzas. El Sheliach Shaul nos exhorta a crecer en la unidad y en el amor y en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en el Mashiach, el Mesías Cristo. Colosenses 1:10. El Sheliach Keifa, el apóstol Pedro, dice, creced en Gesed, gracia, que es bondad en realidad, y en el conocimiento de nuestro amo y salvador Yeshua el Mesías. Segunda de Pedro 3:18. Creced, creced, creced. En la congregación primitiva se nos dice que crecía la palabra de Adonai, se multiplicaba y prevalecía poderosamente. Hechos 6:7, también 12:24, 19:20. Dice también el Sheliach Shaul, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Adonai siempre, creciendo. 1 Corintios 15:58. Poniendo toda diligencia, dice, en añadir a la virtud la fe, y a esta el conocimiento, y luego el dominio propio. Añadir la paciencia y luego la piedad, y a la piedad el amor. Dice aquí el Sheliach Keifa Pedro, segunda carta, capítulo 1, 5 al 7.
¿verdad? Como los condimentos e ingredientes que se van añadiendo a un alimento para el alma en este caso. Debemos ponernos en las manos del Salvador cual plantitas en su jardín para que Él nos haga crecer hasta la plenitud, sin quedarnos con los sembradores, regadores o podadores. Primera de Corintios 3, 6 al 8. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Keifa, Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, decían otros, ya, del Mesías. El Sheliach Shaul lo agrega y ruega, el Adón, el amo, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, cuando hemos hablado nosotros que el primer fundamento es, la meta última es la salvación, aceptar al Mesías, arrepentirse, y luego hemos visto que el segundo fundamento es bautizarse en las aguas. Es tan importante para seguir naciendo de nuevo. Y por último, recibes el Espíritu de Santidad. Entonces, todo eso no queda ahí. Ahora, ahí empieza el nacer de nuevo. Ahí completa el nacimiento de nuevo. Creer, arrepentirse, entregarle la vida y bautizarse. Ahora hay que crecer, ¿ya? Hay que crecer. Es importante que entendamos eso, mis hermanos, ¿ya? Dice, entonces, nosotros mismos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dejar que el Moshiach nos haga crecer y madurar obedeciendo todo lo que Él nos manda en su palabra, así sea difícil. Como mi madre, recuerdo que yo no quería comer las comidas ahí, que tenían ahí arvejas, habas y toda clase de verduras, a ella le gustaba mucho. No, yo quería era chicle, pastillas, ¿no? Como dicen dulces en otras partes, ¿no? Eso quería uno comer, almorzar, desayunar, todo. Y decía, vamos, abra la boca, vamos con la cuchara, coma, coma, coma. Y yo llorando, ¿verdad? Entonces, cosas que no nos gustan, el Mesías nos da, pero es para nuestro bien. ¿Me entiende? Hay que dejarse alimentar por Él, obedeciendo lo que Él nos manda, dejándonos guiar por su Ruach HaKodesh, su Espíritu, y así seguir creciendo continuamente lo más que podamos. Para esto es muy importante la formación doctrinal. Pasamos al punto 4, formación doctrinal. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Con gran amor el Salvador Yeshua invitó a aprender de Él. Dijo, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Por eso cuando las multitudes empezaron a seguirles, sus discípulos se acercaron y Él abriendo su boca, dice, les enseñaba, quiere decir que hablaba algo importante. Esto está en el Sermón de la Montaña, como llamamos en Mateo 5, del 5, 6 y 7, estos capítulos. La primera enseñanza, ¿cuál es? Que debe quedar bien en nosotros, es de Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, y amarás, o sea, escucha Israel, el Señor es uno, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como Él dijo el Mashiach mismo. Es lo primero. Mateo 22, 36 al 39. Pero si ello no existe, de nada sirve todo lo demás, hermano amado. ¿Ya? Todo lo que aprendamos y hagamos, porque será pura paja sin fruto, como dice en 1 Corintios 13. Sin amor, pues soy como bronce que retiñe, campana que toca, pero no tiene nada. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses que sobre el amor fraternal no es necesario recordarles, porque vosotros mismos habéis aprendido de Elohim que os améis unos a otros. 1 Tesalonicenses 4:9. A base de esto, ya se puede aprender todo lo demás acerca de nuestra fe. Entonces, primero el amor. Pasamos a la parte 5. La Sagrada Escritura es la fuente principal de toda enseñanza y otras ciencias. La Sagrada Escritura. ¿Me entiende, mi hermano? Ella es la única fuente y suficiente para aprender a disciplinarnos, para ser aptos para el conocimiento y el ministerio de la enseñanza, puesto que en ella está todo lo que necesitamos para ser sabios, prudentes, perfectos y capacitados para toda buena obra. Sin embargo, como la Sagrada Escritura no es un libro de ciencia en sentido moderno, el término está por encima de la ciencia, está más allá de la ciencia humana,
Precisamos de instrumentos humildes que nos ayuden a completar una preparación lo mejor posible en el conocimiento y el motivo y la finalidad del hombre en este mundo. Entre estos instrumentos tenemos también la historia universal, la geografía universal, cierto conocimiento de lenguas, especialmente el hebreo, arameo, griego, por lo menos cierta terminología, antropología sociocultural del pueblo judío, ya las civilizaciones que lo rodearon. Hacer una correcta interpretación, el método Pardes es mejor que la hermenéutica de la palabra divina, confrontada en oración, pidiendo la iluminación y afirmación y confirmación del Ruach HaKodesh, el Espíritu. Es útil además tomar en cuenta los datos que nos aportan las ramas modernas de la ecología, la bioética, la genética. También tener una metodología mínima para llegar con más eficacia a la transmisión del mensaje, aprendiendo cierta pedagogía y didáctica también para la asimilación e inteligencia del mensaje. No olvidemos el gran ministerio de Shaul Pablo, la eficacia de su ministerio, por su gran preparación y conocimiento de las Escrituras, como un discípulo erudito del maestro Gamaliel, aquel fariseo muy conocido, como se dice en Hechos 22:3. Por eso mismo quizá el Salvador lo eligió para ser el gran Sheliach, apóstol de los gentiles, como él decía, que estaban imbuidos de la sabiduría y la filosofía pagana, que tuvo y tiene mucha fuerza e influencia en muchos misterios del mundo y del hombre. Shaul supo llegar a ellos con su lenguaje y refutarles con capacidad de autoridad su falsedad y superstición e ingenuidad de muchas de sus doctrinas, llegando a presentar al Mesías a la más alta cuna académica griega, el Areópago de Atenas, capital del poderoso imperio griego, y también a Roma, la capital del imperio. Nuestro Salvador Yeshua anduvo con sus discípulos por espacio de 3 años y medio, enseñándoles, preparándoles en todo momento, antes de enviarlos oficialmente, cuando fueron llenos del Espíritu de Santidad en Pentecostés. Por lo tanto, es necesario acudir a cursos de formación que hace la comunidad, la congregación. Es de suma importancia purificarse de toda corrupción doctrinal, así como lo es purificarse de toda corrupción moral. Lo doctrinal y lo moral van unidos, ¿ya? Y no se puede purificar lo uno dejando lo otro sin caer sutil y gradualmente en caminos muy opuestos a los del Elohim, aunque se esté convencido de estar en lo correcto. Entonces, por último, ¿qué régimen alimenticio debemos llevar para madurar espiritualmente? Por la enseñanza del Todopoderoso y la experiencia de sus siervos, hermano amado, podemos ver que es necesario este régimen, ya que hace más de 2000 años se ha dicho. Primero, la oración personal ferviente y perseverante. 2, la lectura, la meditación y el estudio de las Sagradas Escrituras. 3, la comunidad de servicio y comunión fraternal, o sea, congregarse. ¿Sí? 4, ¿sí?, la formación y el aprendizaje en la Torah bendita. 5, ejercicios espirituales. Muy importante. 6, la gran comisión del anuncio del mensaje de salvación. 7, el testimonio de una vida transformada por Adonai Yeshua HaMashiach. Cuando me convertí, vi un librito pequeño que escribía un tal Sabash, Estudios Elementales, Lecciones Bíblicas de suma importancia para la vida cristiana. Decía esto, editado en Medellín en el 86. Cultiva el hábito de la oración privada. Mateo 6:6. Cultiva el hábito de la lectura continua de la Sagrada Escritura. Juan 5:39. Cultiva la confianza en Elohim. Filipenses 4:13. Cultiva el hábito de hacer algo cada día por Yeshua y su congregación. Mateo 5:16. Cultiva el hábito de ser puntual en asistir a todas las reuniones de tu congregación. Lucas 21:38. Y en todos tus compromisos. No mires nunca a los hombres para tenerlos por ejemplo o inspiración. Hechos 5:16. Cultiva el hábito de ser puntual en asistir a todas las reuniones de tu congregación. Y en todos tus compromisos. Ya vimos esto, ¿no? ¿Verdad? Considérate deudor para con el Mesías por todo lo que tienes. Entonces hay que ofrendar, diezmar, etc. Después hablaremos de eso. Haz el firme propósito de hablar de tu fe en el Mesías cada día a alguna persona. Esfuérzate en ir a los servicios
a las reuniones que se celebran en tu congregación. ¿Mm? ¿Qué dice Daniel? Termino con esto, hermanos. El profeta: los doctos, los maestros brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad brillarán. Daniel 12:3. Shalom. Dale me gusta, suscríbete, recomienda este video y, mi hermano amado, pues vamos para adelante. Y también puedes difundirlo.